El Congreso despachó, lo veíamos, el proyecto que fortalece la democracia y que regula el financiamiento de campañas políticas. Los aportes anónimos fueron la piedra de tope en esta tramitación, pero finalmente fueron aceptados dentro de la normativa como aportes sin publicidad. Queremos conversar más sobre este tema, para eso vamos a tomar contacto con el diputado del Partido Socialista, Marcelo Chilling. Diputado, gracias por este contacto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Bueno, diputado, le escuchamos palabras bastante fuertes durante la votación en las que usted manifestaba su malestar precisamente porque se mantuviera esta figura que ahora se llama de aportes sin publicidad. ¿Por qué? Se llama aportes menores sin publicidad. Mire, Matilde, yo creo que todo el mundo que transita por las calles de las ciudades del país se da cuenta del estado de la opinión pública y su rechazo al secretismo, a las discreciones y a lo reservado como el ambiente propicio para la comisión de irregularidades, delitos, financiamiento irregular de campañas electorales, privilegios indebidos, etcétera, etcétera. Y siendo esta una buena ley en cuanto a la regulación de las campañas electorales, a mi juicio, un pequeño detalle, el de los aportes anónimos, ahora aportes menores sin publicidad, crea en la opinión pública la sensación de que en realidad no se cambió nada. Y de ahí mi tajante oposición, incluso subida de tono, con chilenismo a esta incluida. Disposición. ¿Perdón? Con chilenismo incluida. Con chilenismo incluido, sí. Es que ¿sabe qué? De pronto parece que los senadores no entienden las cosas. Por eso hay que recurrir a un lenguaje que esté a su alcance. Yo sé que fue muy comentado entre ellos los dichos que emití en la sala al día de ayer. Bueno, y espero que recapaciten. Que sean más prudentes en el futuro, sobre todo en el respeto al estado de la opinión pública y de la opinión de la ciudadanía. Claro, ahora si bien estos aportes que ya pasan de llamarse anónimos a aportes sin publicidad, menores sin publicidad, en el fondo son bastante menores los montos, o sea, solamente para un candidato presidencial se puede donar 1 millón de pesos, para un candidato a parlamentario 500.000 pesos y así se va rebajando la cuota hasta 300.000 pesos. Matilde, sí, discúlpeme, dígame. pero supongamos que un candidato a la presidencia es un multimillonario y que perfectamente puede repartir 1.000 millones de pesos entre 1.000 conocidos suyos o una cadena de amistades para que cada uno de ellos ponga 1 millón. Cuando está prohibido que usted pase un límite de autofinanciamiento de su propia campaña. O sea, esto deja abierta la puerta para... Y esto es innecesario. Le hemos pedido al país, todos, que contribuya al financiamiento de la actividad política, que se financie a los partidos políticos, que se financie de mejor modo las campañas electorales. ¿Por qué es necesario además un aporte privado adicional? ¿No es más limpio y más igual para todos que solo exista el aporte público? Esa es mi convicción y ahora, por eso me molesta y me rechazo a la idea de estos aportes anónimos que hoy día cambiaron de nombre pero no de sustancia. Claro, sigue siendo parecido, claro, bajo en los montos, pero también hay un tope para el total de la campaña, para que esto no sea más de un 20% del total del financiamiento de la campaña, por lo tanto tampoco es que pueda ser tan relevante pese al millón de amigos que pueda tener algún candidato. Es como usted dice, pero lo grave es el concepto. Esto de lo reservado, el aporte menor sin publicidad, antes aporte anónimo. Lo que está rechazando la ciudadanía es eso, la falta de transparencia, la falta de claridad. A lo mejor no se oponen a que haya aportes ciudadanos a las campañas, pero quieren saber quiénes son los que aportan para ver si influyen o no influyen después en las decisiones que toman las autoridades cuando hacen las leyes en una u otra dirección. Ahora, estamos viviendo un escándalo terrible con la cuestión de Corpesca. Yo creo que
Es que no leen las noticias. Diputado, eso es lo que yo molesta. le quería preguntar si dentro de la discusión parlamentaria no salió también el hecho de que la propia presidenta Bachelet, en una intervención que hizo en abril del año pasado, dijo: vamos a terminar con los aportes de las empresas y los aportes anónimos. Ese argumento no estuvo dentro de la discusión de la nueva mayoría, con que con esto se estaban contraviniendo las propias palabras y el compromiso de la presidenta de la República. Estuvieron presentes esas palabras, pero no en la discusión de la sala, Matilde. Pero todo el mundo lo tenía presente. Yo creo que a los que se le olvidó fue a las personas que por el encargo del gobierno hicieron la tramitación en el Parlamento. Quiero recordarle que en la Cámara de Diputados este proyecto salió con destino al Senado sin ningún tipo de aporte anónimo. Simplemente se derogó la norma anterior que existía al respecto y no se la reemplazó por otro aporte anónimo regulado. Esto se repuso en el Senado a instancias de senadores. Y lo que yo también creo que merece una explicación es por qué el gobierno declaró conformidad o admisibilidad respecto de esta indicación. En todo caso, quiero decirle que los socialistas a este respecto no nos vamos a rendir tan fácilmente y ya estamos viendo la posibilidad de presentar un proyecto de ley en marzo donde deroguemos de nuevo la idea del aporte anónimo, ahora llamado aporte menor sin publicidad. Pero en todo caso, ¿esto no regiría para las próximas elecciones municipales del 23 de octubre? Depende de la celeridad con que seamos capaces de tratar la iniciativa que esperamos proponer en marzo para restablecer el orden en esta materia. Ahora, sacando este punto de la ley, ¿usted está conforme con la legislación que salió desde el Congreso en materia de probidad, de financiamiento y de regulación de los partidos políticos? Sí, con lo demás yo quedé conforme, sin duda que es mejor y más de lo que teníamos anteriormente en la ley de partidos políticos. Bueno, hay medidas importantes. Primero, respecto del saneamiento de su financiamiento. Segundo, del control ciudadano a través de los organismos regulares del Estado y directamente por la propia ciudadanía. Se regula también el marco general en el cual se debe desarrollar la elección de sus autoridades internas, que son muy importantes después para la determinación de candidaturas a cargos de representación popular y la conducción de los partidos en los periodos entre elecciones. En materia de regulación de la propaganda también creo que hay un avance importante, espero que lo notemos en la próxima elección municipal ya. Se va a acabar este festival escandaloso de letreros colgados por todas partes, donde esperemos que las autoridades hagan respetar la ley, porque eso no quedó desgraciadamente establecido de manera tajante cuál es la sanción a la autoridad que le corresponde preservar el cumplimiento de esta ley cuando no es diligente en hacer que se cumpla la ley. Pero habrá otros disuasivos que permitan que se cumpla finalmente lo que se ha establecido como nueva normativa a este respecto. Diputado, hablando de política, en el plano político propiamente tal, esta semana termina con la formalización de los imputados del caso Cabal. Son 13 personas, entre ellas está la nuera de la presidenta Bachelet, un hecho político. La presidenta decidió suspender su viaje a Cabo de Hornos, que tenía planificado para ese mismo viernes. ¿Qué le parece la decisión? Bueno, me parece completamente comprensible. Es la preocupación propia de una persona por su familia. La señora Compañón es la nuera de la presidenta, así que yo creo que es lo que haría cualquier padre o madre con el corazón y el alma bien puestos. Ahora, ¿usted cree que lo hace para estar más cerca de su familia o para estar más cerca de la ciudadanía y no en Cabo de Hornos, en el caso de que haya algunas preguntas, requerimientos por parte de la prensa respecto al caso? No le sé decir, desgraciadamente, aunque me gustaría lo contrario, no tengo tanta cercanía y comunicación con la presidenta para saber exactamente cuál es el sentimiento que está detrás de su decisión. Ahora, ¿cómo ve usted desde el punto de vista político que podría afectar al gobierno en términos comunicacionales también esta formalización del día viernes? Todo este caso llamado Cabal ya surtió todos sus efectos negativos sobre el gobierno y sobre la coalición que podía surtir.
Esta coalición, aparte de tener unidad político-programática, como se definió, tenía una argamasa que pegaba a sus ladrillos, los distintos partidos que la componen. Y esa argamasa era el liderazgo y la fortaleza del liderazgo de la presidenta Michelle Bachelet, que se vio afectado con el caso Cabal. Y a partir de ahí, esa argamasa, bueno, se fue debilitando. Hoy día como que los ladrillos están sobrepuestos unos sobre otros, pero no necesariamente unidos por una materia consistente que era la presidenta de la República. ¿Usted no cree que esto tenga vuelta atrás? Porque el caso Cabal cumple precisamente ahora un año. Claro, la figura de la presidenta y todos sus atributos en un año han bajado considerablemente, todos los hemos visto en las encuestas, pero ¿usted cree que es un proceso irreversible? Esto va a tener vuelta atrás, Matilde. El gobierno de Michelle Bachelet va a ser recordado como un gobierno que realizó cambios de carácter histórico. La reforma tributaria, la reforma educacional, la reforma política, la reforma laboral y eventualmente la reforma constitucional. Pero claro, con la inmediatez de las cosas y con el corto alcance que ponemos hoy día en la vida diaria, esa perspectiva no es posible percibirla. Pero cuando se mire hacia atrás, este va a ser recordado como un buen gobierno de grandes realizaciones, grandes cambios en dirección a la justicia y la igualdad. Diputado Marcelo Schilling, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile. Buenas tardes. A usted, Matilde, muchas gracias. Buenas tardes.